y ahora seguiremos viendo cómo resolver triángulos rectángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.6 hablaremos sobre cómo resolver triángulos rectángulos cuando conocemos dos de sus lados. En el problema inicial nos muestran dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, y nos piden que calculemos las medidas de los ángulos agudos. Bien, aquí hay un comentario. En un triángulo ABC se suele denotar a la medida del ángulo C por la cursiva de esa letra. Es decir, que esa es la notación que se está usando en lo que viene de la solución. Comencemos entonces con el literal A. Aquí tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que recordar, según las clases anteriores, cuál es la razón trigonométrica del ángulo agudo C que involucra el cateto adyacente y la hipotenusa. Pues es la razón trigonométrica coseno de ese ángulo. Entonces, coseno de la medida de ese ángulo, por eso está en cursiva, es igual al cateto adyacente, que mide 3, entre la longitud de la hipotenusa, que mide 6. Esto al simplificarlo nos da 1/2. Y entonces observamos que esta razón trigonométrica proviene de uno de los triángulos notables que ya hemos estudiado. Específicamente, vamos a recordar en las clases anteriores, aquí lo tenemos, es coseno de 60 grados es igual a 1/2. Significa que la medida del ángulo C es 60 grados. También de otra manera podemos observar aquí que cuando tenemos el ángulo de 60 grados, entonces el cateto adyacente mide 1 y la hipotenusa el doble, que es la situación que tenemos en nuestro problema inicial. Bien, entonces volvamos a donde estábamos. Aquí tenemos entonces que la medida del ángulo C es 60 grados y por lo tanto, como este es ángulo recto, significa que este ángulo sería el complemento. Por lo tanto, la medida del ángulo B es igual a 30 grados. Y así entonces hemos logrado resolver el triángulo ABC calculando cada uno de sus ángulos agudos internos, que es lo que nos pide el problema en este caso. Bien, el siguiente caso es un poco similar porque nos dan otro triángulo, el DEF, y aquí nos dan la medida de los dos catetos, del cateto DE cuya longitud es 2 y del cateto EF cuya longitud es 5. Bien, ahora entonces concentrémonos en uno de los ángulos, por ejemplo el ángulo D. ¿Cuál es la razón trigonométrica del ángulo D que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues es la tangente. Eso significa que la tangente de D en cursiva, porque la cursiva representa la medida, es igual a la longitud del cateto opuesto entre, aquí estamos dividiendo, entre la longitud del cateto adyacente. Y entonces tenemos planteada esta relación. Significa que este 5/2 no proviene de uno de los triángulos rectángulos notables que ya hemos estudiado. Significa que tenemos que hacer uso de la calculadora para encontrar este valor. Bien, entonces ahora que ya sabemos usarla, la vamos a encender y observamos, siempre tenemos que verificar que está configurado en grados y entonces vamos a introducir la expresión, es decir, que lo que vamos a hacer es despejar la letra D. Para ello tenemos entonces que aplicar la función inversa a la tangente, que es la arcotangente, que en la calculadora se denota así, tan y un -1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es introducir esta expresión en la calculadora. Para ello entonces vamos a poner segunda función, shift, la tecla tan para que nos aparezca lo que dice arriba, arco tangente de paréntesis y ponemos 5 entre 2. Cerramos paréntesis y con el igual nos da la respuesta. Aquí obtenemos entonces que es 68.198. Si nosotros queremos aproximar a la primera cifra que está después del punto, entonces sería 68.2 grados, que es justamente lo que tenemos aquí.
Así entonces hemos calculado la medida del ángulo D. Nos hace falta calcular la medida del ángulo F. Para ello lo que vamos a hacer es calcular el complementario. El complementario es entonces 90 menos este valor que tenemos en pantalla. Y así nos da entonces que es 21.8. Aquí hay una nota que nosotros también tenemos presente. Dice, la función de la calculadora tan menos 1 devuelve un ángulo que cumpla la condición que se le indique. Por ejemplo, la tangente inversa de 5 medios devuelve el ángulo θ que cumple que la tangente de θ es igual a 5 medios. Pero este θ tiene una condición, que está siempre en el intervalo de los menos 90 grados a los 90 grados, sin incluir esos valores, ¿verdad? Es un intervalo abierto. Bien, así entonces para la parte de conclusión tenemos lo siguiente. Dadas las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se pueden encontrar los ángulos agudos utilizando las razones trigonométricas, que es parecida a la conclusión que habíamos tenido la clase pasada. Así entonces hemos llegado a la parte de ejercitación. Como es habitual, vamos a resolver algunos de los problemas que está propuesto. Vamos a resolver el ejercicio B, que está planteado al final de la página 131 del libro de primer año de bachillerato, la segunda edición. En este problema nos piden que encontremos las medidas de los ángulos agudos en el siguiente triángulo y nos dan el triángulo DEF. Los datos que nos dan es la longitud del cateto DE y la longitud de la hipotenusa, que es 4 por la raíz cuadrada de 2. Ahora que ya entendimos entonces la información y el problema, vamos a ir a la parte de solución. Vamos a marcar los ángulos que queremos calcular. Aquí vamos a utilizar a alfa como la medida del ángulo D y a beta como la medida del ángulo F. Así entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica de alfa que involucra el cateto adyacente y la hipotenusa? Pues es la razón trigonométrica coseno. Entonces, el coseno de alfa es igual a la longitud del cateto adyacente, que es el que tenemos aquí 4, entre la longitud de la hipotenusa, que es 4 por la raíz cuadrada de 2. 4 por la raíz cuadrada de 2. Y entonces al simplificar nos queda cuarta parte de 4 es 1 y nos queda entonces 1 entre la raíz cuadrada de 2. Esto podemos hacer uso de los triángulos notables que nosotros habíamos visto, porque este es un valor que proviene de los triángulos rectángulos notables que ya estudiamos. Alternativamente podemos usar calculadora. Bien, la vamos a usar para comprobar nuestros resultados. Entonces vamos a introducir, al despejar en esta ecuación a alfa, entonces tenemos que alfa es igual al coseno inverso, que sería el arco coseno de 1 entre la raíz cuadrada de 2. Es decir, segunda función, tecla coseno para que nos aparezca la función inversa, paréntesis, 1 entre la raíz cuadrada de 2, cerramos paréntesis, igual. Y esto nos da como resultado exactamente 45 grados. Así entonces lo que nos hace falta es calcular la medida del ángulo beta. Ese es súper sencillo porque alfa y beta son complementarios. Significa que la suma de ellos es 90 grados. Y si despejamos a beta de esta ecuación, entonces beta es igual, y este que está sumando lo pasamos a restar, como 90 menos alfa. Significa que esto es 90 menos 45, 45 grados. Y así hemos calculado la medida de los ángulos agudos internos del triángulo rectángulo, justamente como lo pedía el enunciado. Y así hemos llegado al final de lo que tenía preparado para esta clase. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.